Queridos amigos y amigas, lo que estamos viendo en este momento en pantalla, justo en la cúspide de esta pirámide de la mesa, es una maqueta, una pequeña escala, de un ovni. Lo ha hecho nuestro compañero genial David Quesada, porque hoy precisamente vamos a hablar de otro apasionante misterio. La pasada semana, recuerdan ustedes, hablábamos del misterio con mayúscula, el tema de la muerte. Y otro misterio irritante y apasionante, yo diría que el fenómeno más irritante de este siglo XX y XXI es el fenómeno ovni. Una vez más, hacemos esta pregunta hoy en el programa. ¿Creen ustedes en los ovnis? ¿Está bien enfocada de cualquier forma esta pregunta? ¿Es una cuestión de información, una cuestión de creencias? ¿Qué es el fenómeno ovni en realidad? ¿Qué pasa con el fenómeno ovni? ¿Se ha ido de vacaciones? ¿O es que al otro lado del Atlántico, en América, Sudamérica, hay mucha actividad ovni? Esta noche vamos a hacer una mesa redonda con dos invitados. Vamos a hablar sobre este apasionante asunto. Y vamos a ver un pequeño reportaje de introducción donde vamos a recordar, ustedes sobre todo tienen en su memoria la cabecera que teníamos antiguamente en el programa. Como saben, el próximo año cumplirá 10 años este programa. Bien, pues queremos hacerle un pequeño homenaje a esa cabecera donde intentábamos contar una historia, la historia de una abducción. Esta noche, en mis enigmas favoritos, abordamos el apasionante fenómeno ovni. Creo que cada vez vamos a ver más visitantes del espacio. Y la evidencia no tardará mucho en ser irrebatible. Van a poder ver en las pantallas del televisor y también del cine pruebas fehacientes de que las naves están aquí y son reales, que no son fantasías para hacer una película. Podemos afirmar que los avistamientos recientes no están en modo alguno relacionados con ningún experimento que esté llevando a cabo el gobierno. No hay nada que ocultar. Con la expresión platillo volante nos referimos en general a las insólitas luces que aparecen en el cielo. Hemos llegado a definirlas como un truco. También a identificarlas erróneamente como naves amigas, como fenómenos eléctricos o meteorológicos o como rayos de luz. Ninguna prueba examinada por mí demuestra de forma fehaciente que nos visiten seres extraterrestres. No hay en absoluto ninguna prueba. No hemos estado ocultando nada. Estoy convencido de que hay muchas civilizaciones superiores en este enorme, así como antiquísimo universo nuestro. Veíamos a Arthur C. Clarke, recientemente fallecido, escritor, hablar sobre el fenómeno ovni. Bien, esta noche nos acompañan dos muy buenos amigos de esta casa y de mis enigmas favoritos. Por un lado, Javier Carpio, buenas noches, bienvenido. Encantado. Investigador ovni, ufólogo y del Centro de Investigación OVNI. Ya estuvo en una ocasión con nosotros. Bienvenido, Javier. Y por otra parte, nuestro colaborador José Rafael Gómez, escritor e investigador. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Bienvenido. Gracias. Yo pienso que para empezar este programa, pues un primer posicionamiento, vamos a ver qué pensáis sobre el fenómeno OVNI, para que el telespectador, pues bueno, tenga claro cuál es vuestra opinión, en primer lugar, sobre el fenómeno OVNI. Javier, empezamos contigo. Bueno, yo empecé en este fenómeno con 12 añitos, Muy joven. siguiendo todas las publicaciones que caían en mis manos a través de la Gaceta del Norte, donde Juanjo Benítez pues iba recorriendo todos aquellos casos y publicándolos con mucha valentía en aquellos tiempos y que nos abrió a muchos pues un poquito la inquietud y se unió pues a la pasión por la aeronáutica y la astronáutica para finalmente tener
el fenómeno ovni como un leitmotiv, como algo en la vida que te inspira, que te lleva y te dice, tienes que saber o por lo menos seguir buscando. Y además, no solo recopilar pruebas, sino analizar socialmente en qué puede estar beneficiándonos el conocer el fenómeno ovni, el llevarlo a la gente y si realmente pues, podemos hacer más por descubrir qué hay detrás de todo el fenómeno ovni. ¿Qué crees tú que hay detrás del fenómeno ovni? Bueno, como yo defino siempre el objeto volador no identificado, hasta el momento que uno lo identifica, sea como un aparato fabricado por el hombre en alguna de sus laboratorios, potencias, fábricas, y distingo cuando ya el ovni puedo catalogarlo como nave, cuando ya veo un ovni como los del eclipse de México, metálico como este, cuando yo ya veo una nave que se sustenta en silencio, con una energía que no funciona por el principio de acción y reacción, no hay una eyección de gases, no hay hélices, ¿no? Digo, Dios mío, y eso en silencio lo hemos hecho los terrícolas, como al final pienso, no, eso es una nave. Ese concepto de ovni ya me inspira que eso es una nave, puede estar tripulada o puede estar comandada remotamente, pero realmente empiezo a pensar que es de un mundo diferente al nuestro, sea inmaterial, sea otra dimensión, pero bueno. No humano. Exactamente, no humano. Conozcamos la opinión de José Rafael Gómez. Bueno, pues yo debo reconocer que hasta hace relativamente poco tiempo me encontraba dentro de la mayoría de la población en Europa y en Estados Unidos que se manifiesta como no creyente en los ovnis. Las encuestas dicen que el 60% de los encuestados afirmaban no creer en los ovnis. Y yo estaba ahí, en esa mayoría. Cuando me he puesto a investigar, a estudiar el asunto, los casos, a acercarme al asunto, al fenómeno ovni, y a enfocarlo desde un punto de vista racional, dejando de lado pues la cantidad, una enorme cantidad, como decía Alan Heine, ¿no? Que tenemos una enorme cantidad, una avalancha de pruebas, claro, dejando de lado una enorme cantidad de pruebas que no se sustentan en testimonios de calidad y que pueden llevar pues a confusión. Cuando uno se acerca escogiendo los casos que son inequívocos y que tienen testigos de calidad, deja de creer en los ovnis. De hecho, ya pasa de ser una cuestión, no es una cuestión de creer o no creer, es una cuestión de si conoces que existen, claro, o que no. De información. De información, y en eso estoy. Nosotros esta noche vamos a intentar ofrecer mucha información con casos reales, filmaciones que hemos conseguido. Nos ha traído Javier Carpio algunas muy interesantes, donde efectivamente el fenómeno ovni es real, es decir, un fenómeno absolutamente físico que atraviesa nuestras capas terráqueas e incluso, bueno, bien es sabido que los astronautas fuera de la Tierra han observado, visto, fotografiado y filmado ovnis. Vamos a ver también casos donde, bueno, son absolutamente fraudulentos, es decir, vídeos que cuelgan en la red, en Internet, claro, Internet un foco para propagar este tipo de historias y de filmaciones que son absolutamente un fraude. Bien, vamos a hacer una cosa. Tenemos aquí revistas que nos ha traído Javier de ovnis, bueno, la mítica Enigmas, con la portada de Fernando Jiménez del Oso, ovnis y Ejército del Aire, revistas en inglés, Alien, UFO, Magazine, son revistas que tú has ido recopilando, ¿no?, en todos tus últimos años. Es un poquito parte de una colección que uno lleva adelante y que, bueno, sea en soporte digital, sea en papel, pues tiene casos del ejército, tiene recortes de periódico y algunas revistas internacionales. Empecemos con algunas historias impactantes, porque ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué pasa con el fenómeno ovni en España o en Europa? ¿Es que no hay ovnis, no se manifiestan? ¿O en Estados Unidos y América sí? Bueno, de todo ello vamos a hablar esta noche, pero vamos a empezar con una filmación que ya emitimos aquí en el programa, además fue comentada por ti, Javier. Ocurrió el 5 de marzo de 2004 en el estado de Campeche, en México. Unos pilotos militares filmaban esto que van a ver a continuación. Un caso, como digo, real y que no se ha dado todavía ninguna explicación. Es un material grabado por pilotos del Escuadrón 501 de la Fuerza Aérea Mexicana. Es el pasado 5 de marzo.
En el video se observa un vuelo de reconocimiento para interceptar aeronaves que ingresan al territorio nacional con droga. Los pilotos sobrevolaban el estado de Campeche. De pronto, el radar de la aeronave C-26A de la Fuerza Aérea Mexicana detectó un blanco. Escuche la conversación de los pilotos. Juárez, ¿qué es? Un punto, ahí está. Está exactamente atrás de nosotros. Es correcto, ahora está a las 7 de nuestra posición con 10.5 millas. Lleva rumbo 283 y 334 de velocidad. Un blanco sin forma, únicamente brillaba. No sabíamos qué era lo que estaba ahí, pero sabíamos que había algo. El comandante del vuelo ordenó al operador de la cámara infrarroja que localizara el blanco detectado por el radar. A las 7, a la misma altura. Hay unas nubes, ahí se ve de ver. Pero, a ver, busquen eso que viene atrás de nosotros. ¿Ve cómo se ve como dos faros? Como a las 7, 8 de la posición. Lo raro es que trae una punta delante. La cámara infrarroja detectó otros objetos que en el radar no aparecieron. Ahí van a ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Ay, no son 8! ¡Qué barbaridad! Ahí se van a ver bien. Y van a una velocidad, pero... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en la pantalla. Síguelo, no lo cierras. ¿Están a la misma altura Telles? Afirmativo. Poquito, arriba. 8, 9, 10, 11 contando toda la cola. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ok, no sabemos qué estamos viendo, son unos objetos nada más luminosos que vienen a la misma altura que nosotros, que nosotros no podemos saber qué distancia. No tenía forma alguna de algún objeto que yo haya visto con anterioridad. De acuerdo con los pilotos, los objetos los siguieron por varios minutos. Adelante, en medio y a las 8 de nosotros. Ahora los cinturones de seguridad. No me espante. Si pueden checar por la ventana, tenemos uno que va aproximadamente a la 1 y los demás pues siguen a la... Estarán ustedes de acuerdo conmigo que la filmación y el caso es impactante, es increíble, ¿verdad, Javier? Y todavía no se ha dado ninguna explicación. Además, este caso abrió una serie de interrogantes impresionantes. Los pilotos no estaban viendo físicamente los ovnis, pero sí lo estaban grabando. Correcto, eran las 5:30 de la tarde, no ven nada en el cielo y detectan 3 objetos con el radar digamos que está en activo, pero bueno, algunos de estos objetos parece que les hacen como un semicírculo y los encuadran. De hecho, el piloto tiene algún cierto pánico y les dice abróchense los cinturones porque creo que va a romper ala, va a tirar el avión para abajo, ¿no? Vemos como es la cámara infrarroja que busca temas de estos de narcotráfico, vehículos, avionetas de la droga, la que detecta entre las nubes toda esa flotilla. Secuencia. Y quizá no sea una flotilla, sino los bordes de una gran estructura. Podría ser un caso parecido al ovni de Fénix, que van encendiéndose luces sobre una ciudad y no sabemos si son objetos alineados. Claro. Que jamás pueden ser bengalas. O luces de una plataforma, de una estructura. Exactamente, una estructura, por la manera en la que consecutivamente se ven la posición de los 3 primeros y los 3 segundos, más luego los pequeños por delante y los pequeños por detrás. Podríamos imaginar que pudiera ser algo enorme y que consigue pasar desapercibido a los ojos a la luz del día. Digamos, una técnica de invisibilidad que, junto con los ovnis estos de la forma como el humo, el aro, etcétera, pues parece que se saben esconder, ¿no? Es una de las... Yo recuerdo que esta filmación se la pasaron directamente a Jaime Maussan, investigador y periodista mexicano, y él fue el que la difundió al mundo entero. Tú conocías esta filmación, ¿no, José? Sí. ¿Qué opinión te merece? Pues que es asombroso y es una más de... Esto es una de las visiones, los avistamientos de calidad, de lo que yo hablaba antes. Los testigos son indudables, ¿no? O sea, son gente que está acostumbrada a volar, que no ha volado esa noche o esa tarde la primera vez, sino que conocen la zona. Una experiencia de vuelo amplia y que no, en fin, que no es una cosa que le surja todos los días, ¿no? Es una cosa que le ocurre una vez, ellos lo reportan esta vez, no obtienen ningún beneficio. Las personas los testigos que luego cuentan esto normalmente se buscan más problemas que beneficio y bueno, y tienen la afirmación que lo respalda, no hay ninguna duda. En esta ocasión, corrígeme si me equivoco, Javier, los ovnis o esa gran estructura estaba siendo avistada por un radar.
Sí, el avión, digamos, tiene un radar para objetos, digamos, físicos en la prueba del aparato, y luego tiene una cámara con un radar que detecta, digamos, cuantos de energía calorífica, focos de calor. De esta manera, muchas personas, la universidad, una de las universidades de por ahí, de Campeche, etcétera, salieron contando que podrían ser centellas, que podrían ser rayos en forma de bola, que podrían ser el fuego de las chimeneas del Golfo, etcétera. Sí, como el caso Manises también. Exactamente, ¿no? Jugando a que era de escombreras, ¿no? Sí. Bueno, entonces lo que tenemos que tener claro, bueno, Bruce Maccabi es uno de los físicos expertos en óptica, expertos en cámaras FLIR, etcétera, que trabajó para la CIA, es uno de los que ha investigado más el caso, ha hecho todas las pruebas pertinentes sobre la orientación de ese FLIR, los 174 grados que vemos muchas veces en la regla de esa cinta durante la filmación. Han estimado los datos de los 3 objetos que fueron captados por el radar de la aeronave, aparte de la cámara FLIR, y se ha llegado a la conclusión de que había una serie de objetos llevando una dirección en grupo y otros objetos que, digamos, rodearon al avión que los estaba captando. El FLIR en principio es un objeto pasivo, no tienen por qué haber sido, este avión no ha tenido por qué ser detectado por la supuesta nave o las naves, pero sí, en cambio, ha podido ser detectado porque el radar que tiene en el morro sí es un radar activo. Lo que me parece apasionante y la vía que abre esta historia, este caso, es que cuántos avistamientos se habrán producido o cuántas veces esos aparatos, esos ovnis, habrán surcado nuestros cielos. Nosotros físicamente no hemos visto nada y gracias a nuestra tecnología infrarroja se ha podido grabar esto. Es decir, ¿cuántas veces habrá ocurrido eso? Que a lo mejor están allá arriba y no los vemos y con una cámara infrarroja sí podemos saber que están. Oye, es el tema del radar y de las nuevas maneras de detectar aviones. Los radares ya no van solo por radio, ya van por rayos láser, los radar, y se puede pensar que vamos a tener dentro de poco pues más calidad en cuanto a los... Esto se grabó el 5 de marzo de 2004. Han pasado más de 4 años y no ha habido ninguna explicación por parte del ejército mexicano. El ejército mexicano sostiene que son, digamos, ovnis genuinos en el sentido de que son extraños a todo lo conocido. Nadie se atreve a concluir que eso viene de otro planeta. Eso casi nos lo dejan siempre a nosotros. Desde luego, esos ovnis demuestran inteligencia, por lo menos que están tripulados con inteligencia. Sí, porque acuden a rodear al avión que parece que está cerca de ellos. Cuando estuvo Sixto Paz en este programa me facilitó algunas imágenes, secuencias, noticias relacionadas con ovnis, sobre todo en Perú. Vamos a ver ahora una noticia comentada en un canal de televisión, en un programa que se llama Cuarto Poder, donde el 20 de mayo de 2007, del pasado año, se produjo un macroavistamiento. Increíble, vamos a verlo. Alfred, mira el cielo, mira el cielo. Alfredo, Alfredo. Yo los veo acá, yo los veo acá. Mira el cielo ahorita, sal afuera, mira el cielo, huevón. Hacia el centro de Lima. La pregunta, ¿qué es eso? Puta, hay miles de huevadas blancas en el cielo, huevón. Miles. Este es el cielo del centro de Lima. Imágenes captadas dentro del pasaje de la Bolsa de Valores el domingo 20 de mayo. Domingo de invierno limeño. Es el mediodía. ¿Cómo hago zoom acá? ¿Cómo hago zoom, El mismo instante en que los realizadores del nuevo videoclip de la cantante Ana Karina Copelo estaban filmando su nueva producción. Filmación que tuvo que interrumpirse por varios minutos, pues justo cuando esta cámara apuntaba al cielo siguiendo el guión, un sorprendido camarógrafo se encontró con esto. Algo a lo que nadie encuentra respuesta aún. ¿Qué son este montón de luces zigzagueantes que surcan el cielo? Sí, hay puntos blancos. Oh, pero detrás de esos puntos blancos hay miles. ¡Qué bestia! ¿Qué es eso? La Bolsa de Valores.
Durante más de 30 minutos estos óvalos luminosos sobrevolaron nuestro gris cielo limeño. Observen que aparentemente hay un grupo que pasa más cercano y otro numeroso que aparece como una capa detrás. Algunos de los que están más cerca hacen extraños movimientos súbitos, cambian de dirección. Todos tienen la misma forma, son plateaditas y tienen siempre como forma ovalada. ¿Qué hacen allí? ¿Qué son? ¿Lluvia de estrellas o meteoritos? ¿Globos de helio? ¿Paracaidistas? Los testigos solo describen como puntos blancos, algunos puntos más brillantes y grandes que otros, algunos se mueven, otros estáticos, pero estuvieron allí, en nuestro cielo, en la mitad del centro histórico de Lima y un domingo. Es probable, señores televidentes, que muchos de ustedes, al ver esas imágenes, puedan decir, yo también los vi. Mira, si te das cuenta, mira, atrás de esos grandes, mira. Pero la pregunta es, ¿qué son esos puntos brillosos? Una respuesta que nadie tiene. No se sabe el por qué, ni quiénes son, ni siquiera nuestros radares, ni los integrantes de la Fuerza Aérea registraron su presencia. Es como si nunca hubieran estado. Un fenómeno que no solo ha ocurrido en Lima. Países como México, China y España reportan constantemente incidentes muy parecidos a este. Se había dado este fenómeno en otros países, ¿no? O sea, en España, en México sobre todo, pero siempre, de acuerdo a los videos, se había contado entre 200 a 300 esferas. Aquí lo que se ve es un primer plano en que hay unas 20, 30 esferas muy intensas, ¿no? De color muy intenso, pero detrás de ellas se ha contabilizado de 2.000 a 3.000 esferas blancas, ¿no? Entonces esto, quizás a nivel mundial, estamos en plena investigación, estamos en una etapa preliminar, pero déjame decirte de que a nivel mundial sería el avistamiento masivo ovni más importante. En el Distrito Federal Mexicano, este tipo de ocurrencia llamado avistamiento se ha repetido muchas veces, pero no en la cantidad que se dio aquel mediodía en Lima. Y un extraño fenómeno se observó en el cielo de Lima. Un especialista asegura que es la primera vez que se registra un hecho similar a este en nuestro país. Decenas de limeños quedaron más que sorprendidos por lo que sus ojos observaban sobre nuestro cielo. Hay más de 20 platillos voladores, amigos, allá. Fíjense allá bien. Ahorita está pasando y todo el mundo está mirando. No sé, yo no creo en los platillos voladores, pero parece. Este extraño y sorprendente espectáculo, registrado en Lima hace 2 días, fue captado por un equipo de ATV Noticias. Por más de 30 minutos se observó una diversidad de puntos blancos que iban formando figuras en el cielo. Viene a ser un tema interesante. Sin embargo, sigue siendo un fenómeno aéreo anómalo porque no está controlado y tenemos una explicación técnica apropiada o coherente como para decir qué es. El comandante de la Fuerza Aérea Peruana, Julio Chamorro, fue cauteloso en aseverar sobre posibles extraterrestres, pero sí nos proporcionó imágenes de video, donde se observa este mismo fenómeno grabado en 1994 y 1995 sobre el cielo de varias ciudades mexicanas. Y debe ser controlado, debe saberse de qué se trata, porque inclusive podría ser, aunque nunca ha pasado, que ponga en problemas a las operaciones aéreas en general, ¿no? Estos avistamientos bien podrían ser estudiados por una oficina de sistema aeroespacial, como existe en países como Chile, Brasil, Argentina y México. Este es el primer registro fílmico registrado sobre nuestra capital de fenómenos aéreos anormales, en gran cantidad, que servirán para las investigaciones. Y esto nos hace preguntar si estamos solos en el universo. Francisco Landauro Miranda, ATV Noticias. Ahí quedaba la noticia del Canal 4 del programa Cuarto Poder, un canal de televisión de Perú, de este caso de ovnis filmados el 20 de mayo de 2007. Bueno, la historia es impresionante también. Me daba la sensación, como lo comentábamos aquí, mientras veíamos la noticia, como si fuese la serie V, van colocándose, ¿verdad?, como en Independence Day, van cogiendo posiciones para, no sé, esperemos que no. Muy similares a los que se ven desde los transbordadores espaciales y han sido muchas veces filmados. Algunas veces hablando con gente del proyecto espacial europeo, de la agencia ESA, pues les suelo decir, bueno, dennos una explicación para eso que llaman las luciérnagas espaciales. Y solo se les ocurre decir que son cristales de hielo formados en los cristales de la nave.
pero claro, muchos astronautas de muchas nacionalidades, japoneses, etcétera, que han subido con sus cámaras particulares, han captado cómo esos objetos pasaban por detrás del brazo canadiense de maniobrar módulos, e incluso una vez hubo el caso del famoso cable que se quedó como iluminado y se ve como esos pequeños objetos pasan por detrás del cable, con lo cual sus argumentos, sus explicaciones falsas, por supuesto, pues se cayeron. Además, en 2007 hubo una oleada ovni sobre el aeropuerto de Boston que paralizó el tráfico durante casi 4 horas. Efectivamente. Hubo un caso de detección de ovnis en Dallas con despegue de F-16 interceptadores a por los ovnis. Fue también algo más. José, tenemos que ir a publicidad, pero tú no conocías este caso, esta filmación, ¿qué te parece? No, la he conocido hoy, pues me parece muy interesante, una más de esas que tienen testimonios inequívocos. Y cuando veo a todas esas personas viendo desde las calles de la ciudad, de Lima, viendo el cielo, viendo esto, se me ocurre cómo pueden luego tratar de buscar explicaciones rocambolescas y extrañas a lo que decían las luciérnagas espaciales, ¿no? O sea, está claro que hay luces que se mueven de esa manera que luego han sido recogidos por filmaciones desde el transbordador, ¿no? Sí, entonces, y además similares, las comparaban con unas parecidas en México, ¿no? Exactamente. La idea es que, como se le ocurre a alguno decir que son globos, claro, por el tamaño y la altitud en la que están, es absolutamente imposible que un globo de unos centímetros además, al llegar a esa altura, como dices tú, explotaría, pero no se vería desde la Tierra. Cuando a plena luz del día, con tanta luz solar, todos ahí arriba tienen un cierto tamaño y se mueven en conjunto, como por grupos, evidentemente no hay ninguna mano humana detrás de todo esto, porque tampoco la hay en el espacio. Continuamos dentro de unos minutos charlando con Javier Carpio y José Rafael Gómez sobre este apasionante asunto, los ovnis, con más filmaciones, más casos y con más fraudes. Hasta ahora mismo. Casi las 11 menos cuarto de la noche, seguimos en directo desde los estudios de Digital Costa del Sol Televisión, en este subprograma Mis Enigmas Favoritos. Hoy hablamos del apasionante fenómeno OVNI. Seguro que ustedes en muchas ocasiones se han preguntado, ¿estamos solos en el universo? ¿Es verdad eso de los OVNIs? ¿Son naves extraterrestres? ¿Son prototipos de aeronaves militares secretas? Bueno, pues esta noche estamos hablando aquí sobre este tema. Estamos viendo y disfrutando de filmaciones, de casos auténticamente increíbles ocurridos al otro lado del charco. Ahora vamos a ver muchas filmaciones de OVNIs, las vamos a ir comentando, son filmaciones obtenidas en muchas partes del planeta, y luego vamos a ver casos que son un fraude, son un montaje, una manipulación, y que luego los cuelgan en internet para que la gente, bueno, pues se confunda, sobre todo se confunda. Pero bueno, se nota ya, es decir, aunque hay muy buena tecnología, ya se notan los montajes en internet. Nos acompaña esta noche, por si usted se acaba de incorporar, Javier Carpio, es ufólogo, investigador del Centro de Investigación OVNI, y José Rafael Gómez, colaborador de esta casa, de este programa, investigador y escritor. Dábamos no hace mucho tiempo esta noticia, y es que en el Vaticano confirman la existencia de vida extraterrestre. El monseñor Corrado Balducci confirma la existencia de vida extraterrestre. Miembro de la Curia Vaticana, declara abiertamente que debido a la expectación mundial del fenómeno OVNI, decide investigar todo lo relacionado a este fenómeno y llega a las siguientes conclusiones. Bueno, me parece increíble, ¿no, Javier? Ya por fin el Vaticano admite que es inteligente, ¿no? Bueno, gracias a este radioastrónomo argentino, sacerdote, que lleva el radiotelescopio que posee el Vaticano, al parecer nos hemos dado cuenta de que estaban muy interesados. Ya en el Congreso de Roma de Astronomía del 75, Pablo VI se acercó a saludar y a decirles: la Iglesia admite la pluralidad de mundos habitados. Muchas personas dentro de una institución que yo he conocido profundamente, como es el Opus Dei, digamos que también han tenido mucha curiosidad por este tema. Hay algunos expertos, sacerdotes, miembros de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz del Opus Dei, y ahora han aparecido cardenales, personas de la curia, que quizás siguiendo el ejemplo de alguno de los últimos papas que ha tenido un encuentro OVNI en el Vaticano y ha sonreído ante tal fenómeno, pues abiertamente dicen: vamos a ver, que no podemos estar solos, porque casi es una ofensa a Dios decir que nos crea semejante universo y no hay vida de ningún tipo, o ningún tipo de vida puede llegar a ser inteligente en otro lugar. Y ellos directamente se lanzan a considerar que, como dijo quizás Jesucristo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas,
o como en otras interpretaciones o textos bíblicos que conocemos, presencia ovni, menudo libro de ovnis es la Biblia, si uno sabe cambiar la palabra nube por nave, y la palabra ángel por su etimología, que es enviado del cielo. Entonces, ¿por qué los pintamos con alas? Si son espíritus no necesitan alas para subir hacia ningún sitio. ¿Por qué siempre se desvanecen en nubes como la que apareció en la transfiguración de Jesús en el Tabor, etcétera? Seres con vestiduras refulgentes, carros de fuego, Elías, Isaías, Ezequiel. Bueno, hay demasiadas cosas en la Biblia que suenan a aparatos que aterrizan, que salen, que... Como yo sé que tú eres un investigador muy serio, llevas muchos años y muy directo, luego te voy a hacer un par de preguntas directas y si quieres pues las contestas y si no pues nada. José, yo quiero saber tu opinión sobre el tema OVNI, es decir, yo sé que tú te has acercado mucho también a este fenómeno, que tienes tu propia opinión. ¿Tú crees que, por cierto, la ufología es tan moderna como dicen desde el 47 para acá, o que la ufología o los ovnis son tan antiguos como la humanidad? Bueno, él, por ejemplo, acaba de citar, José Manuel, lo de la Biblia, ¿no? Bueno, desde luego, para mí, y además, según opiniones de catedráticos de cristianismo antiguo, como puede ser Antonio Piñero, ¿no? Que él lo que dice de la Biblia es que es un libro que recoge mitos antiguos y que están ahí, que es una excelente fuente de conocimiento para un historiador, sin perder de vista lo que es un libro de mitos. Que ahí dice que hay una nube tal, bueno, yo creo que no hace falta irse tan lejos. Tenemos testimonios suficientes en nuestra época contemporánea para tener claro que existen avistamientos ovni. ¿Podríamos hablar de que los ovnis llegan existiendo desde hace miles de años? Pues sí, se puede decir, pero certeza de ello, desde un punto de vista racional, cuando uno se acerca a esto, vamos a decir asépticamente, ¿no? Vamos a decir con la información que nos ha llegado de nuestra época. Prácticamente tenemos que referirnos a Ken Arnold y a Roswell, los Warfighters, lo que relataban algunos pilotos de la guerra, y ahí es donde empieza el asunto, desde mi punto de vista. Luego sí, han podido ocurrir cosas, pero quedan más neblinosas. Testimonios inequívocos en el año 47, y a partir de ahí, para acá. Esto me lleva a pensar, claro, siguiendo esa línea de análisis, de discriminar, ¿no? Que no es que diga o piense que, por decir Mariquita Pérez, que ha visto un ovni, no lo ha visto. No, es posible que lo haya visto, solo que si queremos sacar conclusiones, no debemos tener en cuenta ese tipo de avistamiento. Los que analizamos, si nos ponemos a analizar el asunto, tenemos que irnos a los que tienen testigos de una calidad inequívoca. Y hay casos que nos sobran para estudiarlos. Estoy pensando en el caso Manises, ¿no? El consabido y tan hablado caso Manises. Este caso presenta una serie de circunstancias que lo hacen excepcional, en el sentido de que hay un piloto de una aeronave comercial que decide aterrizar el avión en Valencia cuando estaba previsto que llegase a las Islas Canarias. En fin, todos conocemos el caso Manises, pero bueno, teniendo en cuenta que hay un 60% de personas que nos pueden estar viendo que no creen en los ovnis, yo le diría, infórmense del caso Manises, de quiénes son los testigos de ese caso, de que están hablando de que es un piloto con una experiencia larga de avión, una aeronave comercial, que decide aterrizar con lo que todo eso conlleva, económico, un avión cargado de pasajeros en un aeropuerto que no le esperaba, y tener que alojar a toda esta gente, a todos estos turistas. Que esa misma noche, ese mismo objeto, o esos mismos objetos, que fueron varios, fue perseguido por en aquel tiempo un capitán del Ejército del Aire a bordo de un caza de combate, y que este hombre hoy día vive y además, curiosamente, se puede encontrar su testimonio en YouTube. Lo he visto que está en YouTube, de algunos programas de televisión que le han entrevistado, y él afirma, sin lugar a dudas, que él estuvo persiguiendo una luz que para él no tiene ninguna duda de que no hay una explicación, que él no encuentra una explicación. Y hablamos de un hombre que es piloto de combate, que ha hecho vuelo nocturno, que, en fin, esa excusa que luego dieron de que lo que estuvo persiguiendo fue las chimeneas de escombreras, que es absurda, se cae por su peso, cuando él en varios de los trayectos que cubrió esa noche se dirigía desde Valencia hacia Teruel. Es decir, es que Escombreras le quedaba detrás, no se sostiene. Bueno, el caso es que, siguiendo con esta línea de pensamiento, cogiéndonos solo de estos
testimonios de calidad inequívocos, para mí no hay duda, existen los ovnis, sí. Otra cosa es lo que son los ovnis, y eso sería otro problema. Podemos analizar qué es lo que son los ovnis. Y ahí ya se nos abren dos posibilidades. Estas esferas que hemos estado viendo, las luces que hemos visto, que vieron en Perú y que se han visto en tantos otros sitios. Un segundo que te interrumpa, tan solo, Sí. José, porque estamos viendo imágenes de aviones. Mucha gente puede confundir en la noche, a veces se ha confundido de día, cuando se han visto estos prototipos, el F-117A, el B-2, etc. Ahora hablaremos con Javier, porque tú has sido piloto también, de estos prototipos. Sigue, continúa, por favor, José. Bien, pues entonces decíamos, ¿qué son? ¿No? Sí. Y tenemos que plantearnos dos posibilidades. Una, que sean artificiales o que sean naturales. Puede ser un fenómeno natural. Se ha hablado de centellas, rayos en bola, en fin, incluso yo incluiría biología. Puede ser que haya seres vivos, organismos que desconocemos y que producen esa luminosidad. ¿Quién sabe? Lo que ocurre es que cuando analizamos los casos de calidad, vemos que estas luces, que estos objetos tienen comportamientos inteligentes. Cuando el piloto de combate del caso Maní se relata que su avión es iluminado, que le están iluminando, es decir, que le están lanzando un haz de radar, cuando, como han dicho antes Carpio, sobre el caso de México, que esa avioneta es rodeada por... Sí. Y eso lo saben porque hay una prueba radar de ello. Es decir, cuando uno analiza esta serie de casos, vemos que hay un comportamiento inteligente detrás. Luego ya tendríamos que descartar, dejar a un lado, la posibilidad de que fuesen natural, de origen natural o biológico. Luego tenemos que son artificiales. Hay una inteligencia detrás del fenómeno. Y ahí se vuelven a abrir otras dos posibilidades. Puede ser una inteligencia de la Tierra o puede ser una inteligencia de fuera de la Tierra. Si tenemos en cuenta cuándo empieza todo esto, y para mí yo debo tomarlo en mi análisis como Kenneth Arnold, el primer avistamiento de nuestra época, está claro que en todo este tiempo, todos estos años que han pasado, de ser una tecnología terrestre, nuestra, de algún país, viendo y teniendo en cuenta el tipo de economía que tenemos, que es capitalista, eso habría saltado ya al mercado. ¿Sí? Y ya estaríamos volando al Caribe en una hora, ¿no? O en 15 minutos a esa velocidad. Y eso no ocurre. O sea, no tenemos esa tecnología incorporada a nuestra vida. Ni ahora ni... Vamos, eso, aunque hay quien dice que los chips, los ordenadores, etcétera. Sí, pero bueno, tú también, si analizas el asunto, también era un poquito previsible, ¿no? El trayecto que ha seguido el avance en la informática. Bueno, y quién sabe, también puede que haya habido una transferencia, pero que una cosa no quita la otra. Luego, decíamos entonces que hay una inteligencia detrás, de eso no hay ninguna duda. Si quieres, luego seguimos, para no extenderme. Sí, porque me acaba de pasar y ahora vamos con el tema de los aviones, Javier, me acaba de pasar mi compañero Jesús esta nota, en la que efectivamente abrimos una nueva vía de comunicación, no sé si va a ser todas las semanas, por lo menos hoy, para que ustedes opinen. Hacemos la pregunta, ¿usted cree que hay vida inteligente fuera de este planeta? Pues lo que ustedes piensen, si sí o si no, pueden opinar a través de su teléfono móvil. La palabra clave es ven, B-E-N, ven, espacio, y deben enviar el SMS al 5516. ¿Existe vida inteligente fuera de nuestro planeta? ¿Qué piensan ustedes? Si sí o si no, marquen ustedes el número 5516 a través de su teléfono móvil. La palabra clave es ven, B-E-N, espacio, y lo que ustedes piensen. Bueno, Javier, veíamos imágenes impactantes del B-2, del F-117A, de esos cazabombarderos, que bueno, esas son imágenes ya de ovnis. Vamos a pararlas aquí, que son casos que se han producido en varias partes del mundo. Dejamos aquí estas filmaciones para comentar lo de los aviones. Bueno, tuve la oportunidad de estudiar muy de cerca el sistema de radar del Lockheed, del F-16, el Fighting Falcon, a raíz de que fue el avión que se usó en Bélgica en la oleada del 91, que acabó siendo investigada. Esas trazas de radar, esos datos que arrojó el radar, se llevaron a la Facultad de Física de la Universidad de Lovaina. Y también, bueno, el jefe del sector aéreo de la OTAN, de Brauner, el general, concluyeron junto con los científicos que los movimientos, los datos que arrojaba
el radar de tiro de los aviones que no llevaban armas, que llevaban solo cámaras, etcétera, a petición de los ufólogos en aquella oleada belga, pues lo que consiguieron fue unos datos extraordinarios sobre la movilidad, la capacidad ascensional y de descender de ese objeto fuera de los límites de nuestra física y en unas velocidades y aceleraciones que cualquier cuerpo humano no soportaría. Todos esos datos, claro, pasados y tamizados por la ciencia, aunque no tengamos el OVNI en el laboratorio, tenemos los datos que ha provocado el OVNI en una máquina que se llama radar, que no tiene fe, que es un objeto creado para estudiar a través de ondas electromagnéticas y rebote, etcétera, la velocidad, la altitud, cómo te estás acercando a un objetivo, ¿no? Pues hablé con personal de la Lockheed en Salón Aeronáutico de Le Bourget, les expuse el caso, me comentaron en el simulador de vuelo efectivamente que los datos que se habían filmado en concreto pertenecían a la velocidad a la que está descendiendo el objeto, datos importantes para el avión perseguidor, y esa oleada permitió de alguna manera establecer un modus operandi en el tema militar o en las secciones de interceptación aérea en Europa, que dicen que cuando tengas que perseguir un objeto volador no identificado, nunca actives nada más que un radar, si es posible todo lo pasivo que puedas, porque los cazas chinos, los cazas rusos que han intentado derribar ovnis han sido derribados por los ovnis o han desaparecido del radar, como ha pasado un par de veces. ¿Ha habido casos? Sí. Donde los pilotos han abierto fuego contra los ovnis. Exactamente. Y de hecho el caso que nos han comentado hace poquito en los telediarios de toda Europa ha sido como el ejército, la Royal Air Force, la Fuerza Aérea Británica, ha abierto unos desclasificados en los que un F-86, un Sabre, de las últimas versiones con radar, despega a una interceptación que le dan orden de disparar cohetes a un objeto enorme, que el radar se ceba automáticamente como si aquello fuera realmente un portaaviones de metal parado en el aire, que aunque él está a punto de disparar, el objeto mantiene siempre, como en los casos españoles, que aquí tenemos unos cuantos que se pueden ojear y comentar, se separa automáticamente una cierta distancia ese objeto para no ser alcanzado, y que el piloto, la verdad, lo pasa realmente mal, y gracias a la lejanía y a perder la capacidad de combustible, para volver a la base tiene que retornar y no dispara ninguno de estos artilugios, ¿no? Voy a prevenir a nuestro realizador Jesús Torres para que veamos primeramente esos vídeos falsos que muchos de nuestros amigos telespectadores habrán visto seguramente en la red, en internet, para comentar que efectivamente son definitivamente falsos y que son un montaje. Mientras Jesús nos localiza las imágenes de estos vídeos de casos falsos, yo te voy a hacer una pregunta muy directa, Javier, porque sé que eres un ufólogo de pro, que llevas muchos años en el tema. Ha habido, a lo largo de la historia ufológica, de la investigación de la ufología en España, varios investigadores muy buenos que han escrito muchos libros, pero yo te voy a preguntar por uno de ellos. Si yo te digo Vicente Juan Ballester Olmos, ¿tú qué me dices? Bueno, hay personas que entran a formar parte de grupos de encubrimiento. Hoy en día tenemos una asociación preocupada por que no haya accidentes aéreos, o sea, colisiones con ovnis, se llama la NARCAP, y se dedican a llamarle a los ovnis fenómenos aéreos no identificados. Llevan recopilados 3.400 casos, han hablado con muchos pilotos serios, y en su lista, en su página web, narcap.org, podemos ver cómo su staff en España es Juan Ballester Olmos, ¿no? Personas que ya hace tiempo pues, han trabajado en las explicaciones fraudulentas de todos los desclasificados de defensa, aportando explicaciones ridículas, como en el caso Bardenas con el doble aterrizaje del 3 y el 5 de enero de 1975 en la zona de blancos dentro del polígono de tiro donde se entrenan estos aviones militares, diciendo que eran halos de la luna, luces de un tractor, etcétera, etcétera, cuando apareció terreno, barro seco tan quemado por aquella energía del objeto al posarse, al despegar, que parecía cristal, estaba cristalografiado, cuando tenemos radios estropeadas y claro, testigos expertos en calcular velocidades y aproximaciones de aviones, como son los que trabajan en esa zona del polígono de tiro,
que estimaron las aceleraciones, las velocidades de esas naves en 11.000 kilómetros por hora. ¿Qué objeto puede volar dentro de una cota tan baja a esas velocidades? Ningún avión de esa manera. De cualquier forma, anuncio ya que este programa se va a poner en contacto con Juan Vicente Ballester Olmos para invitarle aquí, para hacerle una entrevista en profundidad y, bueno, para que nos cuente algunas cosas que creo que deben ser explicadas y, bueno, veremos a ver si acepta la invitación o no, así como a otras personas dentro del mundo de la investigación OVNI, que también se les invitará y ellos, pues, desearán, si desean venir, pues ese será el programa para que todas puedan opinar y comentar sus investigaciones. Así que este señor, que nunca ha venido por aquí, se va a hacer la invitación, por si desea, pues someterse a una batería, creo que de interesantes preguntas. Iba a decir, Luis, que el tema de los encubridores del fenómeno no es nuevo, eso es muy antiguo. Allen Hynek, el famoso astrónomo que participó, bueno, de hecho fue contratado en el proyecto Libro Azul con ese objetivo, de darle explicación, entre comillas, racional, científica, a aquellos casos más ridículos, ¿no? Lo que ocurre es que él mismo relata que a medida que iban investigando los casos, como era una persona honesta, pues se da cuenta de que detrás de lo que están investigando hay más de lo que dice el Ejército del Aire norteamericano. Y termina por salirse. Quizás tú sabes más de esto que yo, pero lo que yo sé de Hynek, que por otra parte me parece que es de los que más, con más rigor científico se ha acercado, él era astrónomo, a estudiar esto, pues lo que él decía era esto, que termina por cansarse de buscarle explicaciones a aquello que no tiene explicación con los medios que le daba el ejército americano y con ese fin de darle encubrimiento. Y se sale del Libro Azul y luego establece su investigación por su cuenta. Yo ya tuve mi propio encontronazo con este señor, con Juan Vicente Ballester Olmos, y no por ello, bueno, pues no le voy a dejar de invitar al programa para que, bueno, entiendo que este hombre tiene cosas que decir, ¿no? Porque también ha aportado cosas a la ufología. ¿Tú crees, por cierto, que él ha colaborado, trabajado, ha tenido nómina con los militares españoles? Hombre, yo sé que si me conocen a mí, porque llamo algunas veces al radar de Pegaso, porque he tenido, pues, algunas discusiones a raíz de un caso ufológico que hubo en Burlada, donde yo he vivido hace ya algunos años. Muchas personas, yo no, vieron un objeto sobre la Nogalera junto al río, que describieron exactamente igual que el ovni de Valladolid del 63, el del Padre Feliz, que pusieron un reflector del ayuntamiento y un telescopio que montaron y lo vieron, ¿no? Ese tipo de objeto tan grande que luego se ha repetido en la historia de la ufología en algunos vídeos de ovnis que han sido filmados en la URSS, en Rusia. Bueno. Y después podríamos decir que de estos ufólogos te puedes fiar en algunas cosas, porque tanto Ares de Blas como Javier Armentia, como, bueno, muchos de los que escriben, confiesan en privado que estudian y se preocupan del fenómeno ovni porque los militares también se interesan. Y si no fueran reales, si no existieran, los militares no estarían perdiendo su tiempo. Evidentemente. Antes de hacer nuestra segunda pausa, vamos a ver esos vídeos. El primer vídeo está grabado en Haití. Vamos a ver esa filmación. Creo que incluso tienen audio estas grabaciones. Desde luego están bien hechas, ¿eh? Yo recuerdo la primera vez que me enviaron por correo electrónico un enlace para ver la filmación. La verdad es que me quedé absolutamente alucinado. Vamos a verla nuevamente, ahí están. A ver si es posible escuchar aquí en el plató. Creo que tienen sonido estas filmaciones. Alguien está presuntamente filmándolo y hay una especie de suspiro, ¿no? Como sorpresa, caray, como ¿qué es esto, no? ¿Qué estamos viendo, Javier? Se supone que esto es un montaje hecho con After Effects. Un programa informático, ¿no? O con Maya. Se habla de que las palmeras son iguales, luego están clonadas. Se habla de que, al igual que aquel ovni filmado en las Torres Gemelas desde un helicóptero que sale zumbando, se entiende que mucha gente jugando con estos programas informáticos va creando ya este tipo de trabajos y, bueno, se pueden ver algunos más como ejemplo de, bueno, si uno lo edita y lo para en el momento pues que esa nave, ese ovni, sale disparado,
puede ver un poquito cómo hay truco, ¿no? ¿Tú conoces esta filmación, José? Sí, la he visto en internet. ¿Te pareció también un fraude cuando la viste? Bueno, me pareció que era asombroso la calidad de la filmación. No llegaba a saber si era un fraude o no. La siguiente es un ovni grabado en Costa Rica. Vamos a verlo. Estos son fotogramas, pero a continuación vamos a ver pues esa secuencia en movimiento. Este es el videoclip. Pero están bien hechos, ¿eh? Es increíble, ¿eh? Otro fraude, ¿no, Javier? Descarado, además. Sí, bueno, muy raro tiene que ser que cuando se consigue un ovni consigas enfocarlo tan rápido, tan bien y lo tengas todo tan preparado. Claro, claro. Casi siempre decimos, los que hemos visto tantas filmaciones ovni, sobre todo estas antiguas, que la gente se quejaba de la calidad. Pues es que es una casi prueba de que aquello te pilló desprevenido, de que estuviste allí nervioso. No tiene lógica tener el trípode puesto, la cámara apuntando y eso de que te pase el ovni y estés tú ahí tan tranquilo, ¿no? Filmándolo sin vibración ninguna. Veamos otro vídeo de otro caso. Esto no sé dónde es. Italia. Italia. Cerca de una supuesta base militar o algo así, porque hay... Y ahí vemos un objeto. Hombre, ya vemos que efectivamente el color del objeto es demasiado oscuro, ¿verdad? ¿Es una maqueta o es un montaje en vídeo? Parece una maqueta, ¿verdad? Eso hoy en día, si no acelera, se puede hacer con un globo de gas y unos pequeños motores, que se pueden usar incluso motores de aeromodelismo a reacción para crear ese tipo de objetos. Pero también se puede hacer todo por ordenador. Podría ser simplemente una imagen generada por un programa informático. Veamos el penúltimo caso, el penúltimo vídeo. Repito, vídeos son falsos, manipulados, son un fraude. Bueno, este es muy descarado. Este creo que es en China, ¿no? Este, si mal no recuerdo, es en China. En el Tivoli, ¿no? Y ahora de repente van a ver cómo... van a ver cómo desaparece. Vamos a verlo ahora. Demasiado bonito para ser verdad, ¿verdad? Ahí está. Ese es más descarado. Y el otro vídeo, el último, es un ovni en Comanjilla, en el estado de Guanajuato, en México. Este montaje sí que es cutre, Vamos a verlo, además, porque ahí estamos viendo a presuntamente, bueno, voy a decir militares, pero no, son gente disfrazada, supongo que serán ni actores siquiera, y era, fíjate, de repente dice, mira ahí arriba lo que hay, y de repente se encuentran con eso ahí, claro. Y de repente, pues el disco volador se va. Y de esa manera. Y de esa manera, claro. Como decía Juanjo Benítez, qué ganas tengo de ver uno de estos parado en un campo, tirarle una piedra y que suene clon. Supongo que la motivación para hacer esto, bueno, llamar la atención, quién sabe si ganar dinero, o, bueno, muchas veces decimos, repetimos cientos de mentiras y los convertimos en verdades. Yo hay una cosa que siempre digo, si cogiéramos a cualquiera de estos investigadores de su mundo científico que niegan que el fenómeno ovni pueda ser real o que incluso pueda tener esa explicación extraterrestre, les decimos, os damos la razón de 10 millones de casos que ha habido en el mundo, por poner un número que puede haber, vamos a poner pues 9.999.000, hasta todos menos uno son explicables, eran fraude, y solo hay uno verdadero. Pues con que uno sea solo verdadero, ya tienes la realidad, y lo más normal es que muchísimos más lo sean. Tenemos que hacer nuestro segundo alto en el camino, pero recuerden que ya abrimos una vía de comunicación, por si ustedes quieren ya ponernos alguna pregunta, contarnos alguna historia, algún caso. Mis enigmas favoritos, @arrakis.es. Dentro de unos minutos continuamos. Hasta ahora mismo. Sol. Las 11:20 de la noche, seguimos en directo desde los estudios de Digital Costa del Sol Televisión, en diferido a través de su televisión local en su ciudad. Hoy se agradece
los focos, el calorcito que dan, porque hace un frío, ¿verdad?, que pela. Entramos en la última parte del programa, los últimos 25 minutos, y si ustedes lo desean puede participar en el mismo. Abrimos ya esa vía de comunicación, el email, el correo electrónico, por si ustedes desean participar por el correo electrónico, por el email, misenigmasfavoritos@arrakis.es. La página web de nuestro programa, ahí todas nuestras actividades paralelas, así como los contenidos de este programa, www.luismarianofernandez.com. Que desean venir como público todas las semanas, deben de llamar los lunes a las 10 en punto, hablar con nuestros compañeros y llamar a este número, 952 44 79 65. Y si usted quiere ahora participar por teléfono, recuerden, estamos en directo, de llamar a este número 952 56 44 61. Tenemos una persona en el público que nos va a contar una cosa muy interesante, pero vamos a recibir una primera llamada que tenemos. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Soy Mariano, Antonio Jesús de Vélez. Adelante, Antonio. Una pequeña crítica es que este año, cuando acaban los programas, no anuncias el invitado del programa que viene, porque si no, estaría yo ahora en los estudios, habría pedido ir a veros, ¿no? Sí. Bueno, vamos a lo que vamos. Te envié un mail, bueno, te envié dos, uno al otro programa y otro aquí a mis enigmas favoritos, arrakis.es, que se titulaba "Mientras tú estabas con Tutankamón y tus amigos, a mí me tocó un avistamiento ovni". Entonces era por si, en fin, esté fresquito, porque era cuando tú estabas en el primer viaje a Egipto, sí, fin de semana de julio. Yo tengo la afición de coches clásicos y vi uno anunciado en Cáceres y salí pues con la fresca de la noche hacia Sevilla por la 92. ¿Me recuerdas qué fecha exactamente? ¿El día? Eso es lo que estaba buscando ahora aquí, el papel del anuncio para saber el día exacto. O era un viernes sábado o un sábado domingo. Pero bueno. Entonces... Pero hecho en julio, ¿no? Sí, en el mes de julio. El caso es el siguiente. Primero, yo aquí en mi casa tengo una terraza abierta y aquí justamente es donde dan la vuelta los aviones que están en espera de aterrizar en el aeropuerto de Málaga. O sea que estoy muy familiarizado con los aviones. Bueno, pues yo me dirijo hacia Sevilla, me quedaban unos 30 kilómetros para llegar a Sevilla y a las 12 de la noche, o sea, a las 00, más o menos, vi uno de los aviones que delante mía daba la vuelta para aterrizar en el aeropuerto de Sevilla. Y a las 12:04, pues tuve el avistamiento que tiene una cosa muy peculiar. Tiene o sea, pasó, iba en rumbo este-oeste, como lo sé, pero luego miré el mapa, hombre, y ahí la autopista ya sube un poco hacia el norte, hacia Sevilla, y él se me alejó tal. Duró 2 segundos, 3 segundos. Pareció por encima del coche, o sea, yo la vi por el parabrisas delantero, llevaba el techo solar eléctrico, no hizo ningún ruido, y la forma, eso es lo insólito, es lo más parecido que puede ser es la base de una plancha, de planchar, pero en vez de terminar en pico por delante, en un poco redondeada. La altura, pues bastante más alto que los aviones que estaban, porque luego al cabo de 3 minutos hubo el siguiente avión que hizo el aterrizaje en el aeropuerto de Sevilla a las 00:05 y 6 minutos. Entonces era una cosa muy curiosa, era que era de un color como azul eléctrico, con la particularidad siguiente, que no era una luz brillante como la de una estrella blanquecina, que se ve, que se brilla. No, aquello no emitía vibraciones o reflejos ninguno. Y era de ese color, pasó, bueno, a una velocidad bastante alta, porque la visión me duró 2-3 segundos nada más. Y por narices, o bien la tienen que haber registrado en el aeropuerto de Sevilla, pero sobre todo en la base de Morón de la Frontera, porque les pasó por encima. Antonio, tendrías que recordar el día exacto y la hora, y así poder hacer algún tipo de averiguación en el aeropuerto. Pues en ello estoy, porque
que he estado buscando por aquí a ver si... Pues yo me guardé el papel del anuncio, porque ese anuncio yo lo imprimí por la mañana y salí al anochecer de ese mismo día. Pero lo he estado ahora buscando por aquí así a primera vista mientras estabais en el programa y no he logrado encontrarlo, pero en el email ya te puse que ya lo buscaré para darte la fecha exacta. Antonio Jesús, muchas gracias. Vamos a darle oportunidad a otras personas. Suerte y muchas gracias por escucharme. Gracias, buenas noches. Bueno, con respecto a la crítica que hace Antonio Jesús de no decir y avanzar el tema, este es un programa de misterios, por tanto, lo dejamos siempre en misterio. Es la diferenciación de este programa, es decir, de un servidor, y poco hay que discutir ahí. Tiene todo su motivo, tiene todo su porqué. Sí, Javier. Por contestarle un poquito a la persona que nos ha llamado, yo también he recibido noticias de que en la carretera hacia Sevilla varios conductores han reportado, algunos conocidos míos me han llamado y me han contado, ese tipo de encuentros, ese tipo de naves cruzando. ¿Y os acordáis del día que hubo aquella explosión, aquel temblor que por la mañana en Málaga se sintió hace 2 o 3 meses? Y algunas personas que iban en sus coches por el polígono del Guadalhorce dicen que el coche que se les movió, etcétera, y dijeron, bueno, ya es el segundo año que al parecer rompen la barrera del sonido unos aviones Eurofighter que habían despegado desde Morón, desde Sevilla, y vaya gracieta, ¿no? Siempre cerca de Málaga, ¡pum! Dicen que sobre Antequera, pero para que una onda expansiva pueda mover un coche en medio de un polígono industrial, como que le llegue esa energía, es un poquito curioso. Puede haber una onda sónica con cierta potencia, pero ahora tengo el testimonio de la mujer de un comandante de líneas aéreas que a esa misma hora estaba subiendo el toldo de su terraza, mirando en dirección sur al mar, ve un objeto luminoso, amarillento, grande, y claro, yo se lo comento y me dice, es que yo he visto esto en la dirección opuesta a la que intentan explicar de que venía, y en el mismo momento en el que se oía aquel estallido, aquella supuesta bomba que hubo al principio, ¿no? Que no fue tal. Podemos pensar que hubo algún scramble, alguna interceptación por parte de cazas de Morón hacia ese objeto. ¿Quién sabe? Puede haber algo. Tenemos un email que nos acaba de llegar. Walter, no me olvido de ti. Como lo tuyo es un poquito amplio, quiero centrarme bien en lo tuyo. Vamos a recibir una llamada que tenemos en espera. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Soy Arnolda, de Mijas Costa. ¿Perdón, quién? Arnolda. Arnolda, adelante. Que es referente a un avistamiento el 14 de noviembre. Sí. Era un viernes sobre las 10:30 y unos amigos míos vieron unos objetos, claro, no identificados, que podían ser como unos globos rojos. Eso, pero este 14 de noviembre pasado. Sí, sí. Y eran entre 3 y 4, porque alguien dijo 4 y otra persona vio 3. Y no sabemos lo que es, que eran color rojo, que parecían globos, pero claro, a esa hora de la noche no era probable que eran globos. ¿Pero usted lo vio? Yo no lo vi. Entonces, no sé si se podía averiguar o qué es lo que podía hacer eso. 14 de noviembre, viernes a las 10:30 de la noche. Sí. Sobre la Sierra de Mijas, ha dicho. Exacto, justo por encima del pueblo. Bueno, pues si hay alguna otra persona que esté viendo y escuchando este programa que con estos mismos datos vio aquello esa noche, se ponga en contacto con este programa o a través de su correo electrónico y así, bueno, pues tendríamos más testimonios para poder investigar más y mejor. Gracias, Arnolda. De nada. Buenas noches, gracias por llamar. Bueno, no sé si queréis comentar algo. Tengo mucha gente que ve cosas en la Sierra de Mijas y desde hace muchos años, por cierto. Una de ellas coincidió con la quinta alerta OVNI internacional, que hubo avistamientos en México, en Conil, Gerona, La Coruña, Las Palmas y Mijas. Y Mijas, efectivamente. Bueno, recibimos un email, una consulta. Hola, mi nombre es Sebastián y quería saber la opinión de los invitados sobre los contactados como Sixto Paz, entre otros. ¿Creen en la posibilidad de existencia de infiltrados? Un saludo desde Mijas. Muy buen programa. Gracias, Sebastián. Pues personalmente, si creo en la existencia de infiltrados, creo que sí, que puede ser. ¿Qué entiendes tú por infiltrados, José?
Infiltrados. Seres de otro mundo, Es que, claro, con apariencia humana. algo así, porque aunque pueden ser no de otro mundo, sino a lo mejor gente, humanos preparados, contactados, que están cumpliendo una misión determinada, dirigidos. Claro, decir esto puede sonar a una cosa muy fantasiosa. El asunto es razonarlo, ¿no? ¿Por qué? Pues sería muy largo, ¿no? de razonar. Y podría estar relacionado con el tema que hablábamos antes, ¿no? Ya la cuestión, el debate no está en si existen o no existen, y en la creencia o no creencia. El que no crea es problema de él, es cuestión de que se informe. Después de informarse, seguramente ya no es cuestión de que crea, sino que conocerá que existen. Ahora, el debate es qué son y qué hacen aquí, qué están haciendo aquí. Y por ahí, en esa línea de argumentación, es por donde podría explicarse que pueda haber infiltrados y cuál sería el papel que desempeñan. Javier, infiltrados, gente como Sixto Paz, contactados. Bueno, por separar un poquito el tema, ¿no? Hay personas que han tenido durante muchos años ese protagonismo de llevar gente a contactos, alertas OVNI, y bueno, han tenido a veces la ocasión, incluso con periodistas, de filmar cosas, de apariciones reales, pero también se han servido quizá de eso para poner una especie de iglesia alrededor, crear una especie de rito, de culto, de sacarle un rendimiento quizá demasiado extra, digamos, al fenómeno OVNI, cuando en realidad yo creo que no les ha dado nadie ninguna autorización, es decir, ningún tripulante o entidad extraterrestre les ha dado ninguna autorización para hablar en nombre de ellos. De hecho, de haber infiltrados, que no lo afirmo tajantemente, sino de haberlos, es seguro que no serían conocidos. Luego, no serían estos contactados que se dan a la opinión pública y que tenemos noticia de ello. Desde luego, eso está en las antípodas de lo que sería un infiltrado. Recibimos una llamada y me voy ya con nuestro amigo Walter. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Javier Quesada. Adelante, Javier. Buenas noches a todos los invitados, a ti y a todo el público que está ahí. Mira, es hacer un pequeño comentario sobre una pequeña, mi experiencia de estudio, sobre un comentario que ha hecho uno de tus invitados. Mira, es rápido y corto. Empecé a estudiar electrónica en el año 74 y empecé, pues como mucha gente, no sé si algunos lo habrán experimentado con válvulas. Y la experiencia es que después de 5 años resulta que no sabía nada, porque empezamos con válvulas y al segundo año estábamos en transistores, al tercero teníamos TRIAC y al cuarto teníamos integrados con 1 millón de válvulas que 3 años atrás habíamos estado trabajando a mano. Y mi razonamiento es cómo puede avanzar una cosa en 3-4 años de estar trabajando con una válvula de 8 o 10 centímetros y en 4 años meter esas válvulas hasta 1 millón dentro de una piececita de 2, 3, 4 centímetros. ¿Cómo se ha podido desarrollar esa tecnología en tan poco espacio de tiempo como para llegar ahí? Es simplemente el comentario. Muchísimas gracias, Javier. Muy interesante la exposición. Esto me hace recordar, Javier, y te doy paso enseguida, el suceso de Roswell. Bueno, recordemos primero el avistamiento de Kenneth Arnold, junio del 47, posteriormente el famoso UFO crash, el accidentado OVNI en Roswell, y curiosamente en noviembre de ese mismo año sale al mercado el transistor, la fibra óptica, el láser. Muy sospechoso todo esto, ¿no? Realmente los 4 científicos seleccionados por los Estados Unidos para desguazar e investigar este ovni estrellado, al parecer uno era el jefe de los laboratorios de la Marconi, otro era jefe de los laboratorios Bell, otro de los laboratorios de la Marina, etc. Eran las grandes cabezas sobre la física, tal y como se estudia en aquellos momentos. Pues parece que extrajeron algunas técnicas, algunas... en fin, dicen que la fibra óptica, dicen que el rayo láser, dicen que el transistor. Y se puede pensar que les hicieron callar. Durante 4 años no recogieron el premio Nobel, lo recogieron cuando ya se demostró que sabían guardar un secreto, porque se llevaron el premio Nobel por descubrimiento del transistor en el 51, 4 años después, etc. Y parece que estuvieron metidos
en sacar inventos y artilugios del platillo de Roswell. Es curioso. Vamos ahora con Walter Sena, es un amigo recién incorporado a este programa. Walter, buenas noches. Buenas noches. Eres de Uruguay. Efectivamente, soy de Uruguay y les quería comentar un poquito de lo que habíamos hablado antes. Adelante. Un lugar con muy poca prensa, nosotros le decimos una estancia, sería un cortijo aquí. En Uruguay se llama La Aurora, en una región que es Salto, se dan determinadas características. Por ejemplo, en ese lugar se han producido y se siguen produciendo avistamientos ovnis. En ese lugar fue visitado por lo menos en 7 ocasiones por Neil Armstrong. El astronauta, claro. El astronauta, lo que le daría cierta relevancia. Hay una parte de esa estancia que está reservada, no se permite el paso, y se supone que está trabajando un equipo de la NASA o del gobierno de los Estados Unidos. Por lo menos son lo que se habla en el lugar, en el vecindario, digamos así, entre los vecinos, ¿no? Y otra característica que tiene es que en ese lugar va gente en peregrinaje a un pequeño altar o un lugar de culto del Padre Pío. Como un pequeño templete, un pequeño templete del Padre Pío. Al Padre Pío. Van a buscar curación, van a buscar, muchos dicen que la obtienen, y bueno, se van dando esas circunstancias extrañas, ¿no? Avistamientos ovnis. ¿Tú has tenido ocasión en ver? En persona no he podido concurrir, pero tengo amigos muy allegados y aparte sumamente escépticos que, impulsados por sus parejas, fueron y dicen que sí. No se garantiza el avistamiento del ovni, vamos a entender, pero personas de relevancia y seriedad lo han puesto por escrito en más de una oportunidad, inclusive haciendo peligrar su honor desde el punto de vista del entorno social que lo rodea. Y también en ese país, en Uruguay, en las bases aéreas se dan y se han venido dando a lo largo de muchos años por pilotos militares profesionales de alto rango avistamientos que han quedado asentados en documentos que quedan en manos del Estado, de las Fuerzas Armadas, pero que no les permiten que se filtren a la prensa. Walter, muchísimas gracias por aportar esta interesante información. Nunca se sabe. A mí me encantaría conocer Uruguay, así que ya tengo más información por si algún día paso por allí para hacer algún reportaje. Seguramente, y aparte como está a tiro de piedra de otros lugares con un poquito más de... ¿Argentina? Sí, como por ejemplo el Cerro Uritorco y otros lugares. Pero una de las características, aparte del suelo de la Aurora y de gran parte de esa región, es de cristal de cuarzo. Ajá. Cristal de cuarzo. Que dicen que inclusive interfiere con medios de comunicación sofisticados. Oye, y me comentabas una cosa muy curiosa, Walter, que había una cristalización en las copas de los árboles. ¿Cómo es esto? Hay un árbol específico que está dentro de la zona de influencia, digamos así, donde está lo que se levantó para el Padre Pío, pero previamente se habían dado avistamientos ovnis. Hay un árbol que se habla de que las aves que se posan en él llegan como una momificación. Bueno, por supuesto que esa área está muy restringida, pero se puede llegar con tiempo. Gracias, Walter. Me estaba acordando de una historia hace ya tiempo que me comentó el propio Juan José Benítez, una investigación por aquella parte o por aquella zona donde había ido un ovni que se había puesto encima de un árbol y se había cristalizado completamente. Lo comentó en un programa, no sé si fue aquí o fue en otro medio de comunicación, en una de las entrevistas que yo le hice, donde hablaba precisamente de cristalización de un árbol por un avistamiento ovni próximo a la zona. No sé si tenías conocimiento. Se repite un poquito lo que contaba el caso Bardinas. Muchas veces en estos aterrizajes, al liberar esa energía, dicen que harían falta, miles de multiplicar por 15.000 la potencia de cualquier microondas para conseguir que esas briznas de hierba, esas ramas de un árbol en este caso, pudieran conseguir ese estado tan duro de la materia como que ya ha pasado, digamos, a crear cristales. Y esto que nos dice Walter, que hay una zona determinada geográfica donde se repiten los avistamientos, los fenómenos,
me recuerda al caso de Hesdalen, en Noruega. Es un valle noruego donde se están produciendo desde hace ya más de 20 años avistamientos de luces que tienen una serie extrañados de movimientos que no saben explicar, y están universidades detrás de esta investigación. Ponen a estudiantes de guardia por las noches, hace mucho frío, pero a filmar y se pueden ver algunas filmaciones poniendo Hesdalen en YouTube, las han puesto allí, ¿no? Y hasta ahora no hay conclusiones. Parece ser que no son avistamientos que denoten una claridad de que haya, o sea, con claridad de que hay una inteligencia detrás. Quizás sean, por determinadas circunstancias, unas zonas geográficas donde se producen fenómenos físicos, naturales, que producen estas luminosidades, aunque están en investigación. Nos quedan 3 minutos para finalizar el programa, Javier, pero yo hago esta reflexión y evidentemente el fenómeno OVNI seguirá siendo motivo de debate, motivo de programa para seguir haciendo monográficos sobre este asunto. Pero lo que está ocurriendo desde hace algunos años para acá, y este es el siguiente análisis, ejércitos de Chile, Uruguay, México, Colombia, Brasil, Inglaterra está abriendo sus archivos, Francia. Es decir, está habiendo, parece ser un aperturismo a nivel militar, a nivel de gobierno, de no seguir ocultando información. Algunos informativos de medios de comunicación general de muchos países abren sus informativos, sus rotativos con historias de apariciones de ovnis, avistamientos de ovnis. ¿Qué está pasando a nivel mundial? ¿Es que la verdad ya cae por su propio peso? Hay un cierto arrepentimiento porque, bueno, si uno lee el informe Cometa de los franceses, ¿no? Todas estas personas del SEPRA que estudiaban la reentrada de los artefactos espaciales, fases de cohetes, etcétera, que siempre lo utilizaban para ocultar información o explicar casos de ovnis. Al final, bueno, como ya hemos encontrado esas montañas de hielo en Marte, como ya hemos visto que sube 2 grados la temperatura de Marte y se ven esos ríos de agua que entran en los cráteres, hay tantas pruebas ya diciendo no parece que la vida esté circunscrita al planeta Tierra, incluso una Tierra es tan variada y tan extraña que es ilógico pensar que no la haya fuera. De alguna manera, el mundo científico está dando un paso hacia adelante y está empezando a considerar, bueno, con un poco de humildad, que puede haber detrás del fenómeno OVNI, y muchos científicos han tenido que leer cosas, igual que tú, que yo, que cualquiera, sobre el Área 51, y han acabado recapacitando de que quizás las inteligencias que nos han visitado han acabado eligiendo dónde quieren hacer un intercambio de sociedad o de tecnología. Un día tenemos que hacer un programa, Javier, sobre el Área 51. Nos lo han pedido muchos amigos telespectadores. Me dicen mis compañeros que tenemos una última llamada, vamos a recibirla. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Antonio Moreno. Adelante, Antonio. Mire, yo quería hablar sobre el comentario que ha hecho de los estallidos estos que produjeron en Málaga sobre los aviones. Y entonces yo ese mismo día no vi lo que él ha descrito, vi una elipse amarilla y los estallidos, que fueron 4 los que yo oí, eran para adentro, es decir, para la Tierra. Y la elipse, en el momento que se produjeron los estallidos, yo cambié la vista hacia adentro, hacia la Tierra, y cuando miré otra vez, esa luz amarilla ya no estaba. Y fue en el mar. La luz estaba en el mar, yo iba por el paseo marítimo de la Misericordia, y cuando sonaron los 4 estallidos, la luz desapareció. Si mal no recuerdo, ese día fue miércoles, ¿no? Vamos, yo no recuerdo, sí, pero creo que sé fue el día que fue, yo venía de... porque lo pasé bastante mal. Pues... Nada más que era decirle que lo que ha descrito sobre la mujer del aviador, creo que ha dicho, eso mismo también lo vi yo. Pero no era un círculo, era una elipse amarilla, horizontal, sobre el mar. Antonio Moreno, muchas gracias. A ustedes. Por aportarnos esta información. Gracias, buenas noches. Es genial, ¿no?, que la gente pueda, ¿verdad?, aportar este tipo de información
y de haber visto una elipse amarilla, es curioso. Sobre todo que lo cuenten con esa naturalidad. Y claro, si uno lo ha visto y no hay más dudas. Totalmente. No tenemos tiempo para más. Una última conclusión, si cabe conclusión en esto del fenómeno ovni. José Rafael Gómez. Bueno, pues que, como decía antes, para mí ya el debate no está en si existe o no existe el fenómeno ovni, sino que lo que tendríamos que plantearnos es qué son, por qué están aquí y dónde se esconden. ¿Y desde cuánto hace que...? Bueno, ¿desde cuánto? También, sí. José Rafael Gómez, muchas gracias por haber visitado una vez más este programa, tu casa. Encantado. Gracias. Javier Carpio, una conclusión, una reflexión. Bueno, viendo que hay algo, vamos a ver si tirando un poquito de las orejas a otros medios de comunicación que no tienen buenos enfoques, buenas perspectivas sobre el fenómeno, conseguimos que el fenómeno se ponga a un nivel científico muy alto, haya mucho interés por parte de la ciencia y empecemos a saber cosas definitivas. Javier Carpio, muchas gracias por haber visitado también esta casa y tu programa. Muchas gracias. Os despedimos con este aplauso. Muchas gracias a nuestro público por venir al programa, a ustedes por participar, por estar en casa viendo este programa y os emplazamos para la semana que viene. ¿Ustedes quieren saber qué tema vamos a tocar la semana que viene? ¿Qué invitado va a estar aquí dentro de 7 días en mis enigmas favoritos? Buenas noches, que sean felices.